Libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, de su amado Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Las Sagradas Escrituras dicen así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios eterno y soberano, te damos gracias. Damos como buena y válida la oración que acaba de hacer tu siervo, Dios. Solamente te doy gracias por tus palabras, las cuales nos guían a la verdad, nos guían a la justicia, nos guían a ti, y a través de ella podemos conocer más de ti. Yo te ruego que por el poder de tu palabra, Dios amado, tú unjas los oídos y los corazones de cada oyente, y que puedan recibir este mensaje, y que puedan recibir la salvación, y que puedan recibirte, porque tú dijiste que el que te recibe, tú le haces hijo. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la palabra con la que yo quiero predicar. ¿Sabe qué? Tal vez hay personas que desconocen esta palabra o este tema, o desconocen por qué a Jesús le llamamos Cordero, Cordero de Dios, y tal vez desconocen el valor de aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario en aquellos días, hace más de 2000 años. En la antigüedad, antes de Jesús, años atrás de aquel acontecimiento, los hombres pecaban desmedidamente, de tal manera que nuestro Señor estableció, se le puede decir, un rito para aquellas personas que estaban apartadas de Él por una falta que habían cometido o por un pecado que cometiesen. Entonces, nuestro Señor estableció, para cortar la historia, que las personas ofrezcan un cordero por su pecado. Muchos ofrecían un cordero, otros ofrecían un toro, un macho cabrío, pero nadie podía tener excusa para recibir aquella limpieza por su pecado. Porque tal vez uno podía decir: yo no puedo ofrecer un cordero, o tal vez otros podían decir: no puedo ofrecer un toro, tal vez otros podían decir: no puedo ofrecer un macho cabrío. Pero nuestro Señor se las sabe todas, de tal manera que el más pobre que no pudiera ofrecer uno de estos animales, el Señor estableció que ofrezcan 2 pajaritos. Unos debían ofrecer una paloma, y el que no podía 2 pajaritos,
Pero nadie podía tener excusas en cuanto a la limpieza o la purificación por sus pecados. Nadie tenía excusas para continuar en pecado, porque tal vez unos eran pudientes, otros no, pero el Señor estableció que todos debían ofrecer algo. El más pobre algo podía ofrecer. Ahora bien, lo principal era aquel cordero, un cordero blanco y sin mancha, un cordero impecable, intachable. Y lo más terrible es que sobre este cordero iba el pecado de aquella persona que lo ofrecía. Ahora bien, desde allí es que nuestro Señor envía a su Hijo como un cordero a morir por el pecado de la humanidad. Todas las personas que cometían pecado tenían algo que ofrecer. Otros tal vez no por la falta del dinero. Mas sin embargo, Jesús se ofreció por el pecado de toda la humanidad sin pedir dinero a cambio, sin pedirnos nada a cambio. Solamente con nosotros aceptar aquel sacrificio. Solamente con nosotros creer en nuestro corazón que Él es el Señor, que Él es aquel cordero que murió por nuestros pecados. Solamente con confesar con nuestras bocas que Dios le levantó de entre los muertos para darnos vida juntamente con Él, tenemos acceso a esta salvación tan grande y recibimos perdón por nuestros pecados. Ahora bien, Juan el Bautista, mientras se encuentra bautizando y predicando, todas las personas se encontraban en esto grande que Él estaba haciendo, de tal manera que le envían escribas, levitas y fariseos para que le pregunten si Él era aquel cordero que habría de venir a la tierra, porque todos los hombres sabían que no podían continuar en esa situación, y si continuaban tal vez los animales acabarían. Había una promesa que recibieron de parte de Dios, y ellos, esperando esta promesa, pensaban que Juan era aquel cordero. Y donde leímos versículos antes, le preguntan: ¿tú eres el Cristo? En pocas palabras, ¿tú eres aquel cordero que esperamos que venga a esta tierra a morir por nuestros pecados? Y Juan le dice: no soy yo, pero viene uno después de mí, que en pocas palabras Juan le dice: es Él al que ustedes esperan y todos esperamos, el cual yo no soy digno de desamarrar los cordones de sus zapatos, por así decirlo en este tiempo. Él dice que no era digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia, reconociendo la grandeza, el poder y la magnitud de aquel cordero santo que habría de venir a esta tierra. Y cuando Él dice esto, pasan los días. Entonces llegamos aquí a este versículo donde leímos, donde Jesús viene a Juan a ser bautizado. Y cuando Jesús viene caminando hacia Él, Juan le dice a todos los que estaban ahí: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De Él fue que yo le dije a ustedes que venía después de mí, pero que también era primero que yo. De este es que yo le estaba hablando, que puede perdonar sus pecados. De este es que le hablaba que yo no era digno de desatar la correa de su sandalia. Y dice la palabra que entonces Jesús viene a Él, es bautizado, el Espíritu desciende como sobre Él,
Y Juan dice, sé que es Él, porque el que me envió a bautizar, Jehová de los ejércitos, me dijo que sobre quien yo viera el Espíritu descender como paloma y permanece, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y dice la Sagrada Escritura que unos discípulos le siguieron a Jesús, porque ellos estaban esperando aquel momento. Ahora bien, ¿qué es lo que te quiero dejar dicho, vecino? ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho con todo esto, vecina? Que no importa el pecado que hayas cometido, no importa el pecado que te encuentres cometiendo, siempre y cuando te apartes, te arrepientas, aceptes el sacrificio de Jesús, vengas a Él, le recibas en tu corazón, hay perdón para tus pecados. Cuando Juan dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando de todo el pecado que pueda cometer el ser humano, de todo el pecado que pueda cometer las personas sobre esta tierra. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Así como aquellos días, un simple cordero quitaba el pecado de aquellos hombres que lo ofrecían, y no que lo quitaba por completo, mas sin embargo la sangre de Jesús lo quita por completo, de tal manera que usted se arrepiente, pide perdón por sus pecados, el Señor le perdona, y dice la palabra que Él no se acuerda más de sus pecados, sino que los tira en el fondo del mar. Hay muchas personas que me están oyendo que saben esto, pero hay otros que están engañados por Satanás. Hay personas que nosotros le hemos predicado y dicen, varón, he cometido cosas atroces, he cometido cosas tan grandes que no creo que el Señor me perdone. Es más, hay personas que reciben al Señor no importando el pecado que cometían, y hay otros que dicen, yo no creo que el Señor perdone a esa persona. Hace como 4 días estaba hablando con una mujer que me dijo que había una mujer que era bruja, practicaba la hechicería, era caballo de demonios, hacía trabajos extraños. Por esta mujer en el lecho de su muerte se convirtió a Cristo y partió de esta tierra. Y la mujer que hablaba conmigo me decía, yo no creo que esa mujer se salvó, porque cometía demasiados males, hacía trabajos extraños en contra de mujeres, en contra de hombres, llevaba personas a la muerte, recibía dinero para hacer trabajo sucio en contra de otras personas, mató niños, cometió muchas locuras. Los demonios se subían en su cabeza. Aunque se convirtió, no creo que se salvó. ¿Y sabe qué yo le dije a esta mujer? Yo le dije, mira, escúchame bien y préstame mucha atención para que esto no se te olvide jamás. El pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, cometió pecados peores que lo que cometió esta mujer. Escúchame bien, vecino que me estás escuchando. Tú que piensas que el pecado que ha cometido es del otro mundo. Los israelitas en un momento se pervirtieron tanto que se pervirtieron más que muchos brujos y brujas, más que muchos hechiceros. Hay hechiceros que ofrecen animales en los altares, ofrecen comida en los altares y velas. Pero los israelitas estaban en una maldad tan profunda en un momento que las mujeres parían y le dedicaban a sus hijos a los demonios. Quemaban sus hijos, pasaban sus hijos por fuego para ofrecérselo a los demonios. En la misma iglesia, en el templo de Dios, metieron cuadros satánicos, hicieron cosas malas, terribles delante de Dios. Aborrecieron los profetas que Dios le mandó. Desecharon el mensaje, hicieron muchísima locura. ¿Y sabe qué? Dios le daba
una y otra oportunidad, hasta que un grupo se apartó de aquel mal, se volvió de su mal camino y recibió perdón para su alma y fue restaurado. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto, tú que me estás escuchando? Que el amor de Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. Es más inmenso de lo que nosotros podemos imaginar. La Sagrada Escritura habla de un malhechor que fue a la muerte junto con Jesús. De tal manera que le habló a otro y le dijo: nosotros estamos aquí pagando por lo que hicimos. Y estando junto a Jesús en la cruz, reconociendo que era malo, que era malhechor, que cometió muchos males, entendía que Jesús podía hacer algo por él. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De tal manera que Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si comienzo a explicarte de personas que cometieron pecado y Jesús los salvó, tal vez no terminaríamos hoy. Pablo, alguien que creo que después de Jesús fue el más grande, ese hombre se deleitaba matando a los cristianos. Metía a los cristianos en la cárcel, los mataba a filo de espada, hombres y mujeres, jóvenes también. Todo el que era cristiano, Pablo lo mataba. No solamente en su ciudad, sino en otras ciudades. Mas sin embargo, Jesús hizo de él un hombre nuevo. Provocó una metamorfosis extraordinaria en la vida de Pablo. Zaqueo era ladrón. Abusaba de lo más débil y de lo más pobre. Y el Señor hizo de él un gran hombre también. Aquella mujer que fue encontrada en adulterio y la otra, la que era pecadora en gran manera, Jesús hizo de ellas mujeres extraordinarias, de tal manera que sustentaban el ministerio de Jesús. Y hubieron muchos hombres y mujeres que eran terribles en la mano de Satanás. Hubo toda una ciudad que era hechicera por completo, y llegó el evangelio a aquella ciudad, y dice que quemaron los cuadros, quemaron los libros, quemaron todo y aceptaron a Cristo, y el Señor hizo de ellos una gran ciudad. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que tú todavía tienes oportunidad de recibir perdón por tus pecados. El que perdió la oportunidad es el que murió apartado de Dios. Ya para ese ya no hay oportunidad. Vivió de balde, pisó esta tierra de balde. Ahora bien, todo el que está respirando a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, si está respirando todavía, es señal de que el amor de Dios todavía está sobre ti, su misericordia también, para transformarte, restaurarte y darte vida y dártela en abundancia. Por algo Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, hablándole a una generación de víbora, a una generación perversa, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay algo extraordinario que dice Juan. Dice Juan: yo es en agua que bautizo, mas aquel Cordero bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay cosas maravillosas que he podido ver aquí en el Evangelio que ni me imaginaba. Un día yo estaba en la cárcel visitando a un hermano, y él me presentó a otro delincuente que era delincuente y se convirtió allí. Y este hombre me dijo: manito,
Yo pensaba que el evangelio simplemente era dejar de hacer muchas cosas. Desconocía que el evangelio era poder de Dios. Pero he tenido experiencia con ángeles, he tenido experiencia con el cielo, he tenido experiencia con Dios. Y esto es algo extraordinario de lo que me estaba perdiendo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Y eso es lo que Dios tiene para toda la humanidad. El Espíritu Santo, el cual el Señor quiere derramar sobre toda carne, quiere derramar sobre ti. El Espíritu Santo, el regalo más grande que una persona puede recibir es recibir el Espíritu Santo en su vida. Vive Dios. Aquel que te consuela, aquel que siempre está ahí cuando más nadie está. Cuando se van los amigos, cuando se van los padres, cuando se va tu pareja, cuando más nadie está ahí, tu consolador. El Espíritu Santo quiere ser tu consolador, quiere consolarte, quiere guiarte a la justicia, quiere guiarte a la justicia y a la verdad. El Espíritu Santo quiere transformarte, cambiar tu lamento en baile, provocar una metamorfosis en tu vida. La persona del Espíritu Santo, lo más grande que la iglesia puede recibir, lo más grande que la iglesia puede palpar, es algo extraordinario lo que Dios quiere para ti. Algo maravilloso lo que el Señor tiene reservado para ti. Y no solamente ese gozo regozaremos en esta tierra, sino que Dios nos ha dado una promesa. Y estamos abrazados de una esperanza de que un día la guerra acabará. Un día el tormento acabará, las lágrimas secarán, el dolor terminará. Y estaremos en aquel lugar con nuestro Dios. Aquel lugar de descanso donde el ladrón ni la polilla pueden entrar ni pueden corromper. Donde todo es magnífico, espléndido, maravilloso. Donde todo es extraordinario. Algo que ojo no vio, oído no escuchó. Eso es lo que Dios tiene reservado para ti, vecino. Jesús dijo que Él se iba a preparar una morada para nosotros, allá en el reino de los cielos. Dando a entender que tú, yo, tu familia, tus amigos, todos tenemos un lugar reservado allá. Pero muchos perderán aquel privilegio, perderán aquel lugar, porque hay algo que podemos hacer para entrar a aquel lugar. Recibir a Cristo en nuestro corazón. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie verá al Padre si no es por Él. Amigo, Jesús, aparte de que quiere perdonar tus pecados y quiere transformarte, quiere darte vida y te la quiere dar en abundancia. Quiere darte vida eterna. Quiere que seas su hijo y Él tu padre. Quiere que seas su pueblo y Él tu Dios. Preocúpate por tu salvación.